Señores, se acerca un hecho muy importante en nuestra América del Sur, un hecho que excede al país, que ya de por sí es importante, Venezuela, para transformarse en un hecho de atención internacional. Elecciones en Venezuela luego del fallecimiento del comandante Hugo Chávez, hecho ocurrido pocas semanas atrás, y que ahora obliga concretamente a dirimir, según la nueva Constitución bolivariana, una nueva convocatoria a elecciones presidenciales. Estamos recibiendo al embajador de Venezuela en Uruguay, con mucho gusto, Julio Chirino. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, ante todo, muchas gracias y buenos días. Y andamos en estos cielos uruguayos, como venías diciendo, un poco hoy por suerte con sol, pero ahí preparándonos para el invierno. Me imagino. Lo deben sufrir bastante, ¿no? Nosotros sí, la verdad que... Claro. Sobre todo porque nunca nos acostumbramos y no sabemos vestirnos. Si vemos sol, nos vestimos ligero. Y sabemos que en el invierno en Uruguay no podemos confiarnos solamente si vemos el sol que sale en la mañana. Ese es un detalle no menor, el saber, el tomarle verdad la temperatura para nuestro vestuario, qué es lo que nos vamos a poner en ese día. Uno va a los países fríos y ve que la gente se mueve con una comodidad acostumbrada al frío, por ejemplo, que uno no tiene. Bueno, embajador, no le voy a hablar que ustedes son rivales muy duros en las eliminatorias, y dentro de pocas semanas vamos a estar enfrentados. El hecho es que Venezuela, como lo hemos dicho, ha sido un país generoso con nuestro país, sobre todo con muchos ciudadanos uruguayos que encontraron allí un hogar en un momento muy complicado de la vida de muchos compatriotas que debieron salir en los lamentables años de la dictadura en el Uruguay. Eso se expresa siempre con un agradecimiento cuando uno dice Venezuela. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿qué características distintas tiene estas elecciones, por ejemplo, a las elecciones anteriores? Bueno, lo primero decirles que eran unas elecciones no queridas y previstas por la mayoría del pueblo venezolano. Un elemento diferente, bueno, podemos hablar de la prontitud del tiempo, como dice nuestra Constitución, que ante un hecho como lo sucedido tenía que ser en 30 días, en los siguientes 30 días, cosa que se cumplió. Otro elemento que pudiésemos decir un poco es los actores políticos que están allí. El 7 de octubre teníamos al presidente Chávez presente, hoy lo tenemos también dentro del escenario político, pero bueno, asume Nicolás Maduro esa candidatura, una figura que se puede decir que viene trabajando con el presidente hace muchos años, pero eso es lo que hace innovador desde el 98 para acá. Y luego podríamos decir que sigue asumiendo la candidatura alternativa, de alguna manera, para decirlo así, el candidato de oposición, Capriles Radosky, pero hay que tomar en cuenta, por lo menos, los que observen o hagan un seguimiento más detallado de la realidad venezolana, que hubo un cambio en el discurso de la oposición. Anteriormente hubo un discurso anti-Chávez, pero digamos que la estrategia de campaña en el 7 de octubre fue una estrategia de sumar más a la unidad, de no caer en la confrontación, para decirlo de alguna manera, o de haber cambiado lo que fue su discurso. Porque hay que decir que la oposición desde el 98 fue un discurso muy fuerte y agresivo. Hoy vuelve a retomar ello, incluso con desconocimiento por parte que nos preocupa muchísimo a la institución venezolana, por parte del candidato de la oposición, tratando de poner algunas dudas sobre nuestro sistema electoral, que hay que decir que en Venezuela es la institución que más es aceptada por la población en Venezuela. Voto electrónico es, ¿no? Es voto electrónico, pero tiene algo muy particular que es bueno que lo sepamos. Nuestro sistema tiene 16 procesos de auditoría. Se audita desde el registro hasta la tinta con la que uno termina de demostrar que votó. Se audita el software, se audita en el día de las elecciones el 52% de las urnas. Uno vota electrónicamente, pero sale un papelito que es un ticket, claro, de comprobación de por quién uno votó, y uno lo pone en la urna. El 52% de esas urnas, aleatoriamente, nadie sabe cuál le va a corresponder, de esas mesas, es abierto y tiene que dar el mismo número, tiene que ser exacto con el acta electrónica que se imprimió al cierre de la mesa y que fue la que se transmitió.
eso hasta ahora no ha tenido nunca ningún problema, y eso ha hecho que sea nosotros, digamos que nuestro sistema es un sistema blindado por los sistemas de seguimiento y control. Entonces nos preocupa mucho que es el mismo sistema, son las mismas autoridades, y que algunos voceros de la oposición anden planteando como duda cuando es el mismo método y es la misma forma. Y hay que decir que los partidos políticos, todos los partidos políticos, son los que avalan esos 16 procesos de auditoría. Hay observadores internacionales además, ¿no? Sí, se puede decir que en el proceso los procesos electorales venezolanos siempre son acompañados electoralmente. Nosotros hablamos de la figura de acompañamiento más que observación. Ha estado Jimmy Carter incluso. Ha estado Jimmy Carter. Podemos decir que en los últimos procesos electorales los ha encabezado una misión de la UNASUR, que es que tiene que ver con el Observatorio Electoral de la UNASUR, que no elige Venezuela quienes van, que van representantes de todos los tribunales o consejos o árbitros electorales de cada uno de los países, que mandan tantos representantes como equipos técnicos para el acompañamiento electoral. Hay que decir que este año va a ser el responsable Carlos Álvarez, Chacho Álvarez, y también va a ser un uruguayo el responsable del equipo técnico, Wilfredo Penco. Entonces, para nosotros eso nos da una garantía, porque son toda América Latina o toda la América del Sur quien acompaña el proceso electoral, y a su vez el Consejo Nacional Electoral invita a distintas figuras de varios de los países para acompañarnos electoralmente. Más de 150, podemos decir, representantes internacionales, desde partidos políticos, movimientos sociales, hombres y amigos de la cultura y de la vida social y política, que nos van a acompañar en estas elecciones. Chávez se cansó de ganar elecciones, perdió una sola, que fue un plebiscito, más que nada, no fue una elección, pero yo recuerdo que en esta última elección, ¿verdad?, que fue tan particular, donde prácticamente el presidente Chávez no participó, ya su estado de salud estaba muy debilitado. Sin embargo, hubo por parte de la oposición y por parte de los organismos internacionales una admisión de que había sido una victoria absolutamente legítima. Es decir, eso avala el procedimiento que se utilizó en ese momento y que usted me dice se va a reiterar en este momento. Sí, es el mismo proceso, es el mismo mecanismo, son los mismos visiones, como le decía, de auditoría, y es el que también el 16 de diciembre tuvimos elecciones regionales y dio un panorama electoral donde el candidato hoy de la oposición volvió a obtener la gobernación del estado Miranda, que es un estado muy importante del país. Entonces, un sistema que dice lo que reflejan las elecciones, y así lo han dicho quienes nos han venido acompañando en los últimos años de distintas figuras, como tú referenciabas, uno de ellos, el expresidente Carter de Estados Unidos, pero también lo ha venido diciendo la aceptación de los distintos partidos políticos. Es decir, y también, como tú bien dices, ese sistema fue el que planteó que por 50.000 votos, en Venezuela 50.000 votos, tenemos que decir, de un universo hoy de 18.000 electores, de 18 millones de electores, es prácticamente nada. Bueno, esa elección que tú dices que el presidente Chávez perdió fueron por 50.000 votos. Y el Consejo Nacional Electoral lo dijo así se aceptó, y podemos decir que hemos dirimido todos nuestros problemas políticos a través de las urnas en total tranquilidad, porque ha dado una garantía al Consejo Nacional Electoral, y eso no va a cambiar en estas elecciones. Embajador, yo entiendo lo que ustedes expresan cuando dicen que hay una continuidad en lo que llaman la revolución bolivariana, ¿verdad? Es decir, que el fallecimiento de Chávez, cosa que ustedes admiten, es una carencia, una ausencia de proporciones muy importantes. Igual la revolución seguirá su camino. Sin embargo, la historia enseña que muchas cosas que tienen que ver con la vida de la política están fundamentalmente afirmadas en el perfil de los grandes caudillos, de esas grandes figuras que son capaces por sí mismas de atraer a muchísima gente y también de atraer la resistencia de muchísima gente. Chávez, a la distancia, esto es un atrevimiento, y mire que usted me lo dice terminantemente de que no es así, siéntase cómodo. Chávez me parece que es una figura insustituible
¿verdad? Por sus características, por su manera de ser, por su personalidad, porque era un hombre más culto de lo que muchos pensaban, porque me da la impresión que se preparó durante mucho tiempo para el poder, cosa que no es pequeño, independientemente de los juicios que cada uno pueda tener de Hugo Chávez. ¿A usted le parece realmente que una revolución se sostiene sin su máxima figura? Lo había dicho Chávez en su momento, lo dijo en un reportaje, ¿no? El chavismo no existe sin Chávez. ¿Qué vamos a tener entonces en caso de que gane Nicolás Maduro? Bueno, lo primero es decir, sin ocupar mucho tiempo, que lo que has referenciado de la figura del presidente es cierto. Es decir, fue una persona que en el caso de la política en Venezuela rompió el molde, salió de los patrones y de las formas y de verdad que llevaba un desarrollo muy importante. Se preparó muchos años y, como tú dices, tenía una visión amplia y un bagaje cultural muy grande. Ahí la pregunta se puede responder. Una memoria prodigiosa. Sí. Tú sabes, yo tuve la oportunidad de hacerle 2 entrevistas a Hugo Chávez. Una larga, de 1 hora y pico, en una de sus primeras visitas, si es que no fue su primera visita a Montevideo, donde me recitó a Juana de Ibarburu, donde me contó una historia de Horacio Quiroga, todo esto en un programa de televisión, y después, en una segunda ocasión que vino, que tuvimos la posibilidad, pero fue mucho más breve, era, en ese momento por lo menos, una memoria que me admiraba, increíble realmente, para incluso recordar situaciones que para un jefe de Estado como él, que vivía digamos en medio de la trinchera, recordara, ¿no? Perdón por la interrupción. No, pero es así. Pero ante la pregunta que tú nos hacías, responderla con mucha franqueza. Es decir, si el presidente Chávez no hubiese transformado la forma de hacer política en Venezuela, transformado los esquemas de nuestro país, sido un maestro que sembró, es decir, podemos decir que el presidente Chávez sembró una nueva forma de hacer política, sembró una nueva conciencia y dejó algunos legados. Entonces podríamos decir, el pueblo venezolano que salió en el 2002 a rescatar lo que ellos decían, la esperanza, lo que decía el pueblo venezolano, la esperanza, salió hace prácticamente un mes, y cada vez que tú le consultabas, le preguntaban, te hablaba claramente de la conformación de un proyecto político, de la justificación de ese elemento. Entonces, te puedo decir que el presidente Chávez sembró conciencia en el pueblo venezolano. Posteriormente dejó un programa político, que es el Plan de la Patria, que tiene 5 puntos, que es un programa político de largo aliento, que es la guía de unidad conductora del proceso revolucionario. Luego dejó un grupo de personas que, como hemos dicho hoy en día, es una dirección colectiva, una visión colectiva, donde tenían más de 20 años trabajando con él y formándose con él. Uno de esos es el ejemplo de Nicolás Maduro, que hay que decir que a veces lo tratan en nuestro país de descalificar, porque es un hombre que viene de la clase obrera, que fue conductor de transporte Chávez le urbano. decía el chofer, ¿dónde está el chofer? Porque era chofer de pero transporte urbano. Se lo decía en broma a Chávez. Y él es una persona que, bueno, que viene en un crecimiento con él, igual que todo un equipo que viene gobernando en Venezuela junto al presidente Chávez. Pues, por más que hay figuras, como tú bien decías, que son descollantes en la historia y marcan la historia de los países, solo no lo pueden hacer, hace falta todo un equipo, y ese equipo está intacto. Creó el presidente Chávez una estructura política también, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy es un partido que tiene más del 40% de apoyo popular, que cuatriplica a los que le siguen. El que le sigue no llega ni al 10% del apoyo popular en nuestro país. Entonces dejó una estructura política, dejó una conciencia, dejó un programa, y nos dijo claramente y nos enseñó igual, que la unidad es la clave. Y sabemos que hay ejemplos en América Latina, y yo me atrevería a decir que en Uruguay puede ser un país de esos ejemplos, donde la unidad ha sido un factor clave para la continuidad de proyectos políticos, de visiones determinadas. Entonces nosotros estamos convencidos que ese ha sido el legado central del presidente Chávez, y eso va a seguir transformándose y construyendo. Entonces, por supuesto que cada quien, dentro de sus visiones, dentro de su forma,
Y además el presidente Chávez está muy vivo todavía en el quehacer cotidiano de nuestro país. Ahora nos tocará estudiar muchísimo todo lo que nos dijo. Venezuela no es un país tan lejano para nosotros. Al contrario, es un país cercano. Admiramos algunas de sus figuras célebres, algunos de sus grandes escritores, algunos de los grandes directores musicales, Duhamel, por ejemplo, ¿verdad? Que es fantástico. Ahora está en Buenos Aires, creo. Hoy, precisamente. Hoy llega a Buenos Aires. Es considerado una de las figuras en el mundo de la música realmente más altas. Tiene una tradición, además, cultural muy importante. ¿Cómo es que debemos entender, y yo creo que usted viviendo en el Uruguay lo va a entender, cómo es que podemos entender que un candidato hable de un pajarito que era una persona muerta? Bueno, yo cuando... ¿Realismo mágico es eso? Es la idiosincrasia de un pueblo, es la visión de cómo interpretamos a veces las cosas. Sin lugar a duda, el pueblo venezolano es un pueblo que está más próximo, se puede decir, de lo que se ha denominado ese realismo mágico, esa forma de ver la vida, y más allá de como algunos han planteado descalificar esa metáfora, ese planteamiento de Nicolás, de nuestro candidato y hoy presidente encargado. Es una visión de cómo el pueblo interpreta esas realidades, como en un momento determinado en la historia por ejemplo, de Cuba, el haberse posado una paloma sobre Fidel Castro en el año 59, tuvo una significación simbólica para el pueblo, porque una paloma blanca en la idiosincrasia del pueblo cubano tiene un valor determinado y se posó por sí misma. También en Venezuela esos valores simbólicos tienen una referencia, y uno de los que más nos lo enseñó fue el presidente Chávez, hablar de esa forma. Y yo creo que el pueblo uruguayo lo puede entender con un corrido venezolano que lo conocen muy bien aquí, que es Florentino y el Diablo. Florentino y el Diablo habla de una pelea del diablo contra Florentino, donde gana Florentino. Y eso explica lo que tiene que ver, y sobre todo donde lo dijo el Nicolás. Nicolás lo habló en el llano, de ahí nació Florentino y el Diablo. Entonces yo creo que para interpretarlo, el pueblo uruguayo que conoce Florentino y el Diablo sabe que creo que es una forma de interpretar nuestra realidad, nuestras formas políticas y nuestras formas sociales. Señores, vamos a hacer una pausa acá brevísima y continuamos en unos minutos con el embajador de Venezuela en nuestro país, Julio Chirino. Esto es Tiempo Presente. Tiempo Presente recibe tus mensajes ahora también a través de Facebook. Allí están las entrevistas y todo lo relacionado con el programa. Encontranos por Tiempo Presente. Más comunicación, más Tiempo Presente. Te esperamos. Seguinos. Para construir o reformar está comprobado. Los mejores precios, excelente calidad en Outlet 3B. Cerámicas, griferías, todo para tu baño o cocina, aberturas, pinturas y más. Todo para tu hogar. 8 de octubre 4821, teléfono 2512-1112 Montevideo. Joaquín de Viana 916, teléfono 4222-1483 Maldonado. Te damos más opciones para pagar tu factura Movistar y con muchos beneficios. Abona tus facturas en los más de 100 locales Movistar de todo el país, identificados con pago fácil. Gana hasta 500 Movis y participa por el sorteo de una tablet Samsung Galaxy por semana. Envía gratis la palabra Movistar al 944 y conoce los 3 locales más cercanos a tu ubicación. Movistar compartida, la vida es más. Yo le digo que cuando pruebe, no lo va a querer cambiar. Va a encontrar en la internet el lugar para truquear. www.retruco.com, el Vale 4 de Web 2000. En Pinturas Calizay Montevideo tenemos estas ofertas para vos. Membrana líquida útil, 20 kilos, 1.350 pesos. Pintura 2 en 1 para interior exterior plus, 18 litros, 1.250 pesos. Pintura económica para interiores, S, 18 litros, 865 pesos. En Pinturas Calizay Montevideo disfrutamos pintando. Avenida Italia 3996, con estacionamiento propio. Teléfono 2-613-7080. 2-613-7060. Envíos a domicilio sin cargo. Los asuntos sobre los que todos queremos saber más.
Tiempo Presente. Bien, entonces entramos en el capítulo final, ¿verdad? Este diálogo con el embajador de Venezuela, Julio Chirino, en la inminencia de las elecciones venezolanas. Más allá de seguir la marcha de quien fue el presidente de Venezuela, hoy ausente, imaginando la hipótesis que a usted más le gusta, es decir, una victoria de Nicolás Maduro, ¿se va a sostener todo? Uno de los factores de mayor irritación ha sido concretamente, de pronto, la confrontación o el carácter confrontativo, ¿verdad?, que también le ha dado apoyos, le ha provocado apoyos, pero en general que ha generado, no sé el término, pero usted lo va a entender, cierto nivel de desconfianza. Ha sido, por ejemplo, el apoyo a figuras que de alguna manera han estado en cuestión a nivel internacional. Pienso, por ejemplo, el apoyo y la amistad con Ahmadinejad, su célebre frase, la frase de Chávez, maldita Israel, el tránsito de muchos, de buena parte de la colectividad judía hacia otras partes del mundo, el permanente choque con Estados Unidos, digamos que yo no sé si hasta dónde Chávez no se proponía y no lo iba a conseguir un liderazgo muy importante en toda América del Sur, ¿verdad? A pesar de las dimensiones de Brasil y todo eso, pero evidentemente que en algunos países de nuestra América del Sur la pérdida de Chávez no solamente fue para Venezuela, sino que también fue para esos países. ¿Esas cosas se mantendrán o se buscará con la oposición, con los adversarios políticos y con los países que de pronto tienen un sistema que se pretende diferente al que está instalado en Venezuela? ¿La convivencia podrá mejorar? ¿Podrá cambiar? Yo creo que el ejemplo está en la mayoría. Tú hablabas de choque. Presidente Chávez sí era una persona que era frontal, que es una cosa diferente a ser confrontativo. Frontal, que a veces tenía que confrontar. Pero cuando el presidente Chávez y nosotros en el proceso revolucionario no vamos chocando, nos van chocando. Si sacamos nada más la cuenta en América Latina, tenemos excelentes relaciones con todos los países de América Latina, de distintos cortes políticos, solo con uno, es el con el que no tenemos de América en su conjunto. Pero es un país que no termina de comprender algo que sí asumimos con el presidente Chávez, que es que las relaciones son de igual a igual y en un ámbito del respeto. El mejor ejemplo es Colombia. Hay respeto. Santos es un presidente que piensa diferente a como pensaba el presidente Chávez. Uribe. Y Uribe era otra cosa. Claro, el diferente Uribe, perdón. Entonces, sí, está bien. Entonces lo que queremos ver es esa manera, y en el mundo también. ¿Qué si nos planteamos nosotros? Que somos libres en plantear nuestras relaciones con quienes consideremos y que somos respetuosos de lo que planteen todos los demás en el mundo. Si queremos un mundo donde no haya una hegemonía como heredamos después de la caída de la Unión Soviética. Eso es claro en el mundo. Esa fue una herencia que tuvimos cuando viró ese mundo multipolar. Nosotros queremos un mundo multipolar, un mundo pluricéntrico, como decía el presidente Chávez, un mundo del equilibrio perfecto, como diría Simón Bolívar. Y en ese sentido, nosotros lo que sí hemos sido es firmes en algunos principios. Por ejemplo, tú hablabas de los temas que no se han podido resolver desde que las Naciones Unidas lo plantearon en los años 40 y 50 en el Medio Oriente. Nosotros hemos dicho que queremos la paz en el Medio Oriente, que queremos lo que dijo las Naciones Unidas, 2 estados que convivan en paz, que convivan en hermandad. Tenemos una colectividad, miles de colectividades en nuestro país, que todas las respetamos, y siempre, incluso con una de las que mejores tenemos relación con la colectividad judía de nuestro país. Queremos también decir, por ejemplo, cuando el presidente Chávez viajó por primera vez a Cuba, resulta que en ese momento Fidel era el ogro de América Latina. Resulta que hoy Cuba es la presidenta de la CELAC, electa y apoyada por todos los países de América Latina. Entonces, lo que queremos es ver que respetamos la forma que sean cada país. Si vamos al Medio Oriente, el Medio Oriente tiene distintas formas,
distintas formas políticas, y si sacamos la cuenta con todos esos países del Medio Oriente, nosotros tenemos una muy buena relación, y podemos decir que también algunos hemos construido relaciones históricas. Venezuela tiene relaciones históricas con Irán, con Irak, con Arabia Saudita, con Qatar, con Kuwait. ¿Por qué? Porque formamos parte de la OPEP desde el año 60. Y eso es algo que nosotros también privilegiamos, como privilegiamos la relación con América Latina. Claro, en el caso de Irán es difícil de comprender, Chirino, un líder que niega nada menos que el Holocausto y que ha dicho que Israel tiene que desaparecer de la faz de la tierra. Parecen ser principios demasiado extremos como para de alguna forma plantear en términos de una amistad personal. Es decir, uno puede pensar, uno puede aceptar y el otro puede aceptar el pensamiento del diferente, pero hay cosas que exceden las diferencias y que van a los extremos. Claro, usted me dirá, el caso de Ahmadinejad es uno solo, pero es bastante complicado. Claro, yo te lo diría así. ¿Por qué siempre nos hacen esa pregunta? Nos juzgan a nosotros cuando, por ejemplo, con Irán, que no es el tema, tienen relaciones otros, incluso países. Nosotros construimos una relación en ese marco. Hay cosas con amigos, incluso hay cosas que no compartimos. Por supuesto que nosotros no compartimos esa referencia. Estoy seguro que tú tienes muchos amigos que no comparten cosas que sin duda. Nosotros tenemos relaciones de Estado con algunos países que no estamos de acuerdo con algunas cosas que plantean, pero nosotros no andamos por el mundo queriendo imponerle lo que nosotros pensamos a los países. Y sí nos acogemos a lo que dicen las Naciones Unidas. Somos claros cuando las Naciones Unidas hacen medidas que corresponden. Queremos una Naciones Unidas también que cambie, que sea democrática. Hoy por hoy es oligárquica, algunos países la gobiernan y otros países obedecemos. Es la realidad de las Naciones Unidas. Pero lo planteamos de esa manera y se lo queremos decir a la gente con toda franqueza y tranquilidad. Es decir, tenemos relaciones de Estado con muchos países del mundo. Tenemos relaciones de respeto con muchos países del mundo. Eso queremos tenerlo con todos. No compartimos lo que dicen todos los países del mundo y eso por supuesto que no lo compartimos. Te dije inicialmente que lo que sí compartimos es la paz en todo el mundo, la paz en el Medio Oriente, dos estados soberanos que convivan como deben ser, incluso que son estados que comparten muchas cosas culturales. Hay que reconocerlo. Venezuela está muy fracturada, ¿no? Independientemente del altísimo nivel de apoyo que tiene la corriente creada por Hugo Chávez. De ganar Maduro, ¿se procurará empezar a generar ciertos puntos de contacto que favorecerían de pronto ese nivel de confrontación que se ha dado en el interior de Venezuela? Sí, siempre nosotros hemos tendido puentes. Mira, el primer puente que hay que decir que se tendió fue en el 2002, después de un golpe de Estado. Lo primero que dijo el presidente Chávez es hablar al diálogo nacional. Eso se está diciendo. ¿Qué pasa? Que sí, lo que hay que hacerlo es en el marco de la nueva Constitución, en el marco de las nuevas leyes y en el marco de las nuevas formas políticas. Nosotros sí no nos vamos a sentar con un grupo, con una élite, a negociar lo que suceda en el país. Lo vamos a debatir. ¿Qué está llamando nuestro candidato presidencial, Nicolás Maduro, presidente encargado? Está llamando a un gran diálogo nacional, pero un diálogo nacional desde las ideas, no desde las élites. No como nosotros teníamos en Venezuela, yo no sé en otros países del mundo, pero en Venezuela teníamos una democracia donde los partidos políticos se ponían de acuerdo, que nadie los elegía a esas cúpulas de los partidos, donde en el Congreso unos grupitos, 150 personas decidían el destino de un país. Sí, sí, con altísimo nivel de corrupción. Entonces, además. A eso sí no volvemos a ir. Además, porque el pueblo no lo permitiría. ¿A qué sí? A un debate franco de ideas. Nosotros estamos muy conscientes que la oposición ha dado paso en aceptar una constitución que votaron en contra, unas formas políticas que no compartían. Estamos convencidos que van a seguir avanzándose en esos caminos. Tú decías que estábamos fracturados. Yo diría que ir a Venezuela y ir hoy en día no estamos fracturados. Compartimos, tenemos un mayor acalorado debate de ideas porque es más profundo, porque además es con una perspectiva ideológica. Pero tenemos una convivencia muy clara y muy perfecta, lo hablamos en familia, es decir, claro. Yo mismo tengo compañeros, amigos, familia que no
comparten conmigo, pero no andamos peleándonos por ahí. Lo que sí es que debatimos a veces las ideas con mucha frontalidad y franqueza. Embajador, quedan muchos temas, ¿no? ¿Verdad? Los problemas que debe superar Venezuela, uno de los países más ricos del mundo, hay que decirlo, con una plataforma que realmente está absolutamente llena de riqueza, un país que tiene talentos, a pesar de que muchos de ellos han emigrado en los últimos tiempos, el problema de la inseguridad, que parece ser uno de los problemas que quiere atender más el futuro gobierno, por lo menos eso es lo que dicen los dos candidatos, las relaciones internas, no va a ser fácil ocupar el lugar de Chávez, eso se sabe, ¿verdad? Por más que Maduro pueda tener todas las condiciones, que no se las niego, porque recién vamos a ver las condiciones en el momento de ejercerla, en caso de que gane la elección, el papel del ejército, ¿verdad?, dentro de Venezuela, el papel de Venezuela en nuestra América del Sur, que fue un papel muy pesado con Chávez, porque Chávez era una persona que subía a escena y ocupaba un lugar muy fuerte. Pero de todo eso vamos a tener posibilidades de dialogar en una próxima. Usted me quería señalar que aquí en Montevideo se están preparando ciertas cosas relacionadas también al recuerdo de Hugo Chávez. Sí, yo te quería, decir en lo que tú dices, que estamos abiertos a conversar sobre nuestro país, decirle a los amigos... Sí, la prensa, la libertad de prensa, la libertad de expresión, todos esos temas quedan pendientes. Decirle a nuestros oyentes que a veces vemos a los países a través de cristales que no nos permiten comprenderlo. Yo cuando llegué al Uruguay había cosas que no comprendía, hasta que vi la realidad directamente, porque leía titulares y los titulares decían lo que piensa esa persona que lo escribe, que es un ser humano como uno, que tiene una visión. Entonces estamos abiertos, sí, y que nos visiten. Por ejemplo, en Venezuela ahora a veces tú dices la libertad de expresión, de prensa, y la gente afuera pareciera que no lo hubiera. Cuando llegan dicen, más bien aquí hay cosas que se dicen que en nuestro país se dijeran y tuvieran consecuencias incluso hasta jurídicas, pero en nuestro país más bien hay un libertinaje de prensa, como dijo por ahí un amigo que hoy por cierto está en Montevideo, que es Lula da Silva. Yo quería decirle que, hemos tenido varias expresiones de solidaridad. Se va a cumplir un mes de la desaparición física de nuestro presidente mañana, y va a haber una misa en la iglesia del Cordón que se está organizando, y que muchos amigos nos han dicho que van a asistir, y que para nosotros más bien lo que queremos por estas vías es agradecerle esas expresiones, que el sábado va a haber en Canelones, en el Pueblo Bolívar, en horas de la mañana, tenemos entendido, un homenaje también que nos han invitado al presidente Chávez, y también mañana en la tarde va a haber en la Junta Departamental de Montevideo un homenaje al presidente Chávez. Yo creo que el presidente Chávez recorrió América Latina y lo que hizo fue generar nuevas ideas, generar puentes y ayudarnos a acercarnos. ¿Recuerda la hora de la misa? 19 horas en la iglesia del Cordón. Señores, el embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino, nos acompañó esta mañana. Ha sido un gusto recibirlo, embajador. No, para nosotros la un seguimos placer. en una próxima, quedaron un pelotón de temas para atender en una próxima. Que tenga una buena jornada, Muchas gracias, más bien a usted. Hasta muy pronto. Seguimos adelante, señores, aquí en Oriental.